Mi experiencia con la Deep Web fue tan extraña como aterradora. Durante un tiempo me sumergí en ese lado oculto de Internet y presencié cosas que aún me cuesta asimilar. Estoy casi seguro de que muchos de ustedes ya tienen una idea de lo que es la Deep Web y las historias que circulan sobre lo que se puede encontrar allí. En su mayoría, esas historias son ciertas, aunque algunas suenan algo exageradas. Lo que impulsa a muchos, incluyéndome, a entrar en ese mundo no es necesariamente lo que se vende, sino el misterio, la posibilidad de toparse con algo que nadie más ha visto. Esa fue mi motivación al comenzar a explorar los rincones más oscuros de la red. La pura curiosidad y un poco de investigación personal. Con el tiempo, descubrí que si sabes dónde buscar, puedes encontrarte con cosas realmente insólitas. Yo mismo decidí adentrarme en ese mundo por simple interés. Lo que estoy a punto de contarles tiene que ver con mi primer pedido en la Deep Web. No fue una compra común de las que todos imaginan. No se trataba de armas ni de drogas. Y sinceramente, ojalá nunca hubiera hecho ese encargo. La verdad es que fue un grave error que me dejó paranoico, siempre con la sensación de que algo o alguien me acechaba. En ese mundo oculto se comercia con todo tipo de productos ilegales, desde sustancias prohibidas y documentos falsos, hasta animales exóticos o armas que claramente no deberían estar al alcance de nadie. Sin embargo, hay algo de lo que no se habla tanto, y es la venta de cajas misteriosas. Ya había oído hablar de ellas. Como su nombre lo indica, son paquetes completamente anónimos, imposibles de rastrear, que puedes encargar por precios que varían desde unos cuantos cientos hasta miles de dólares. El contenido de estas cajas es un misterio hasta que las abres, y eso es justamente lo que las hace tan intrigantes. Leí relatos de personas que recibieron desde objetos cotidianos hasta cosas escalofriantes, restos humanos, prendas ensangrentadas, fotos inquietantes, juguetes sexuales usados o simplemente basura irrelevante. Aún así me ganó la curiosidad. Quería vivirlo en carne propia, saber si era verdad todo lo que decían. Después de pensarlo por semanas, una noche decidí hacerlo. Me armé de valor y finalmente ordené mi primera caja misteriosa. Mientras hacía la compra sentía una mezcla de nervios y adrenalina. Pero apenas terminé de pagar me di cuenta del error más grande. Había puesto mi dirección personal en vez de una dirección segura o un buzón falso. Un descuido de novato. Pero ya era tarde para corregirlo. La transacción se había completado. A partir de ahí solo me quedaba esperar. Pasaron los días, luego las semanas, y no hubo rastro alguno del paquete, ni noticias, ni actualizaciones. Empecé a pensar que tal vez me habían estafado, que mi dinero se había ido y no volvería. Dejé de pensar en el asunto y seguí con mi vida. Hasta que, una noche cualquiera, mientras estaba en casa usando la computadora, algo me sacó bruscamente de mi concentración. Golpes fuertes resonaron en la puerta principal, no toques normales, sino algo más intenso, casi desesperado. Me puse de pie, confundido y algo inquieto, y me acerqué a mirar por la ventana que da al porche. No vi a nadie. Todo estaba en silencio otra vez. Pero cuando abrí la puerta, el aire helado de la noche me envolvió y noté algo extraño a los pies de la escalera. Un paquete envuelto en papel marrón, sin etiquetas, sin remitente, completamente anónimo. Me quedé inmóvil por unos segundos, observando a mi alrededor intentando descubrir quién lo había dejado o si aún estaba cerca. Pero la calle estaba vacía. Tomé el paquete con cierta duda y volví al interior, cerrando la puerta tras de mí. Lo llevé directamente a la cocina y lo coloqué sobre la mesa. Mi mente empezó a conectar los puntos. ¿Podría ser? Después de tanto tiempo, ¿era esa la caja que había pedido en la Deep Web? El envoltorio estaba algo deteriorado, pero seguía bien sellado. Después de todo lo que había pasado, ya ni recordaba exactamente qué esperaba encontrar. La incertidumbre me devoraba por dentro. Respiré hondo y comencé a abrirlo, tratando de calmar mis manos temblorosas. Dentro había otra caja, más pequeña, atada con una cuerda vieja. Me hizo pensar en esos juegos donde una caja contiene otra, y así sucesivamente. Sonreí nerviosamente mientras sacaba la segunda caja, que sorprendentemente no pesaba casi nada. Eso solo incrementó el misterio. Con cuidado desaté la cuerda y quité la tapa. Lo que encontré dentro no era lo que esperaba en absoluto. Era un álbum de fotos tipo Polaroid. Lo abrí intrigado y empecé a revisar el contenido.
Las primeras imágenes eran confusas, acercamientos borrosos de lo que parecía ser la corteza de un árbol, una piedra, trozos de concreto. Nada tenía sentido. Me sentí frustrado pensando que tal vez me habían timado, que la caja no tenía nada especial. Pero a medida que pasaba las páginas, las fotos empezaron a cambiar. Las imágenes dejaban de ser simples acercamientos sin contexto. Había una farola, luego una puerta, y después, una imagen que me hizo sentir un nudo en el estómago. Era una foto de la entrada de mi casa. Comencé a pasar las fotos más rápido. En una aparecía mi coche, con la matrícula perfectamente visible. En otra, una ventana desde la cual se podía ver el interior de mi sala. Entonces la vi. Una fotografía tomada desde fuera, en la que yo aparecía dentro de la casa. El pánico se apoderó de mí. No era una caja común. Alguien me había estado observando. Y no solo eso. Alguien había entrado. Y justo cuando empezaba a procesar lo que estaba viendo, un ruido seco y familiar me hizo congelarme en el lugar. Un clic. El sonido exacto que hace una cámara Polaroid al tomar una foto. Venía desde lo alto de las escaleras. Mi respiración se detuvo por un momento. Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Lentamente, giré la cabeza hacia donde había provenido el sonido. Las luces del pasillo de arriba estaban apagadas y lo único que veía era un negro absoluto, como una grieta abierta en el techo. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Quizás fue una ilusión auditiva, tal vez fue un sonido de la calle filtrado por una ventana. Pero sabía que no. Lo había escuchado claro, nítido, y justo después de ver esas fotos. El corazón me latía como si fuera a estallar. La sensación de estar expuesto, de ser observado en mi propia casa, se volvió insoportable. Me levanté de golpe de la mesa, empujando la silla con violencia hacia atrás. Mi cuerpo temblaba, pero sabía que tenía que subir a revisar. Antes de hacerlo, corrí a la cocina y tomé el cuchillo más grande que encontré. Mi pulso era inestable. El mango se resbalaba ligeramente entre mis dedos sudorosos. Tragué saliva y avancé lentamente hacia las escaleras. Cada paso se sentía como una condena. ¿Hay alguien ahí?, logré decir con voz débil, apenas un susurro cargado de miedo. Silencio. Pisé el primer escalón, luego el segundo. La madera crujía bajo mis pies, amplificando aún más el silencio inquietante que reinaba en la casa. La oscuridad allá arriba era total. Cuando finalmente llegué al interruptor de la luz, lo encendí con un movimiento rápido, casi impulsivo. Nada. El pasillo estaba vacío. No había nadie visible. No había señales de movimiento. Solo la alfombra ligeramente desordenada por el paso de alguien y el aire estancado de un segundo piso que había estado en calma hasta ese momento. Pero algo llamó mi atención en el suelo. Una fotografía. Una Polaroid reciente. Con el cuchillo aún en una mano, me agaché con cuidado y recogí la imagen. El papel aún estaba algo caliente, como si hubiera salido de la cámara hacía apenas unos segundos. Cuando miré la foto, sentí un vuelco en el estómago. Era una imagen mía. Yo estaba de pie, frente a la caja misteriosa, justo en la cocina, justo hace unos minutos. La perspectiva estaba tomada desde algún rincón de la casa. Alguien me había estado observando. Alguien me había tomado esa foto mientras yo revisaba el contenido de la caja. En la parte inferior de la foto, escrita con algo parecido a carboncillo, había una frase que me paralizó. El misterio aún no termina. Un sudor frío me recorrió la espalda. Me costaba mantener el cuchillo firme en la mano. Sentía náuseas. Sabía sin lugar a dudas que alguien había estado en mi casa, que no era una coincidencia, que todo esto había sido planeado desde el momento en que hice ese estúpido pedido. La ansiedad me llevó a revisar cada habitación del segundo piso, una por una, abriendo puertas con violencia, buscando cualquier señal de alguien escondido. Nadie. Todo en orden. Pero cuando llegué a mi dormitorio lo vi. La ventana estaba completamente abierta, de par en par. Las cortinas ondeaban con la brisa de la noche, como si alguien hubiera salido por allí hacía solo unos segundos. Me asomé rápidamente, buscando alguna figura, alguna sombra que se alejara en la oscuridad. Nada, absolutamente nada. Me quedé varios minutos junto a la ventana abierta, con el cuchillo aún en la mano, mi respiración agitada y los nervios consumiéndome. Escudriñé la oscuridad del exterior en busca de cualquier movimiento, algún indicio de una presencia. Pero no había ni rastro.
El silencio se había vuelto más opresivo que nunca. El aire nocturno me golpeaba el rostro como un recordatorio de lo expuesto que estaba. Sentía que algo, o alguien, aún me observaba, tal vez desde la oscuridad, justo fuera del alcance de mi vista. No podía quedarme allí. Volví al primer piso con prisa, cerrando cada puerta, asegurando cada ventana como si eso pudiera revertir lo que ya había pasado. No sabía si la persona que había dejado la caja seguía dentro, si se había escapado por la ventana, o peor, si iba a volver. El miedo me dominaba completamente. Encendí todas las luces de la casa. Revisé el armario, el sótano, el ático. Incluso abrí el compartimento del calentador de agua. Nada. No había señales de que alguien aún estuviera dentro, pero la evidencia era clara. Alguien había entrado sin ser visto, había dejado un paquete, tomado fotos y se había marchado como un fantasma. Me senté en el suelo, apoyado contra la pared del pasillo, con la foto aún en la mano. No podía dejar de mirarla. Era yo, en tiempo real. El mensaje escrito en la parte inferior me taladraba la cabeza. El misterio aún no termina. ¿Quién había escrito eso? ¿Lo había hecho mientras yo abría la caja, a solo unos metros? ¿Me había estado mirando desde una rendija, desde alguna sombra dentro de mi propia casa? Traté de calmarme. Intenté pensar racionalmente, pero todo lo que había ocurrido desafiaba cualquier lógica. Lo peor de todo era saber que yo mismo lo había provocado. No fue un accidente. No fue casualidad. Fui yo quien decidió entrar a la Deep Web, navegar por esas páginas turbias, pagar por esa caja. Y ahora estaba enfrentando las consecuencias de esa decisión. En ese momento comprendí algo que hasta entonces no había querido admitir. No podía llamar a la policía. ¿Cómo iba a explicar que compré un paquete anónimo a través de una plataforma ilegal y que alguien misterioso irrumpió en mi casa como parte de esa transacción? La historia sonaba ridícula, e incluso si me creían, yo también estaría en problemas por haber accedido a la Deep Web en primer lugar. Era una trampa perfecta, así que hice lo único que se me ocurrió. Llamé a un amigo de confianza, uno de esos que sabes que no va a juzgarte, pase lo que pase. Aunque estaba tarde, contestó. Mi voz debía sonar tan quebrada que no hizo muchas preguntas. En menos de media hora, llegó a casa. Le conté todo lo que había pasado. Lo llevé por la casa, le mostré el paquete, las fotos, la Polaroid en el suelo, la ventana abierta. Él no dijo nada por un buen rato. Solo caminaba, revisando las cerraduras, los rincones, incluso los cajones. No encontró nada extraño. Ningún rastro de la persona que había estado allí. Finalmente me dijo que empacara algunas cosas y que me quedara en su casa al menos esa noche. No lo dudé. En cuestión de minutos tenía una mochila con lo esencial, y salimos juntos, cerrando bien la puerta detrás de nosotros. Mientras nos alejábamos, no pude evitar voltear una última vez hacia mi hogar. Todo estaba igual, silencioso, estático, pero sabía que no era seguro. Pasé esa noche en casa de mi amigo, pero dormir fue imposible. Cada sombra que se movía por la ventana, cada crujido del piso, hacía que me incorporara sobresaltado. No dejaba de pensar en la caja, en las fotos, y sobre todo en el hecho de que alguien había estado a solo unos pasos de mí sin que me diera cuenta. A la mañana siguiente volví a mi casa. Entré con cautela, cuchillo en mano por si acaso, aunque sabía que si alguien realmente quería hacerme daño, ya lo habría hecho. Todo estaba como lo había dejado. Las luces encendidas, el paquete abierto sobre la mesa, la cuerda enredada sobre el mantel. Hice una limpieza profunda en busca de cámaras escondidas, micrófonos, algo que indicara que me estaban espiando, pero no encontré nada. Aún así, la paranoia no me abandonaba. Pasaron los días. Nadie volvió a tocar a mi puerta. Ningún paquete nuevo apareció. Ningún ruido sospechoso. Todo volvió a la normalidad, al menos en la superficie. Pero yo ya no era el mismo. Empecé a mirar por la ventana constantemente, asegurándome de que no hubiera nadie en la calle observando. Instalé nuevas cerraduras, cámaras de seguridad e incluso un sistema de alarma. Pero nada de eso sirvió para calmar la sensación de que seguía siendo observado. Las imágenes de las Polaroids no se iban de mi cabeza, especialmente aquella última, en la que yo aparecía revisando la caja, completamente ajeno a que alguien estaba allí, en la misma casa, tomando esa foto. El mensaje escrito debajo, el misterio aún no termina, se convirtió en una obsesión.
Cada vez que intentaba seguir adelante, esas palabras volvían como un eco persistente. ¿Quién me vigilaba? ¿Por qué eligieron esa forma tan retorcida de rebelarse? ¿Fue solo una advertencia o una promesa de que habría más? Hasta el día de hoy no tengo respuestas. Nadie más apareció, pero tampoco tengo la certeza de que se hayan ido. A veces siento que hay ojos en la oscuridad, al otro lado del pasillo, o del otro lado del monitor. Y cada vez que escucho el clic de una cámara, aunque sea de mi teléfono, mi cuerpo se tensa como si volviera a estar allí, en ese momento, con la caja sobre la mesa y el miedo calándome hasta los huesos. He dejado de entrar a la Deep Web. Borro mi historial, uso VPN, pero la sensación no se va. Esa caja me dejó con cicatrices invisibles y una pregunta sin respuesta que me acompaña cada día. ¿Quién estuvo en mi casa aquella noche? No lo sé. Y como decía la última foto, el misterio aún permanece. Desde siempre he sentido una extraña fascinación por ver cosas que no debería, imágenes o videos que la mayoría evita, que incomodan o asustan. Esos contenidos oscuros que la gente se pasa en secreto. Escenas violentas, accidentes horribles, maltrato animal. Mientras muchos apartan la mirada, yo me sentía atrapado y curioso, incapaz de resistirme. Lo admito, no es algo de lo que me enorgullezca, pero siempre he tenido límites. Soy bueno con la tecnología y las computadoras, y esa mezcla entre mi adicción a lo prohibido y mis habilidades técnicas me llevaron a adentrarme en la Deep Web. Ya había escuchado hablar de ella, como muchos, pero nunca me había animado a entrar por mi cuenta, hasta que la curiosidad pudo más. Decidí descargar todo el software necesario y prepararme para explorar esos rincones oscuros de Internet. Aburrido de la rutina diaria, entre estudiar, trabajar y distraerme, busqué algo que me sacara de lo común, algo que me diera una descarga de adrenalina. Por eso, cuando finalmente configuré una VPN para ocultar mi ubicación y cifré mis datos, sentí que estaba listo. Así fue como entré en la Deep Web. Al principio fue extraño. Navegaba entre enlaces terminados en .onion, descubriendo contenidos muy perturbadores, desde pornografía ilegal hasta mercados donde se traficaban personas y animales robados. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando entré en una sala de chat en vivo. Había pocos usuarios, pero pronto recibí un mensaje de alguien con un nombre al azar que me preguntó qué buscaba. Dudé, pero respondí sinceramente. No tardó en enviarme un enlace que, según él, me volaría la mente y me invitó a ver una transmisión en directo. Al hacer clic, me llevó a una página oscura, prácticamente en negro, con varios enlaces y códigos encriptados que, aunque difíciles, pude entender. Intenté volver para agradecer a quien me había enviado el enlace, pero desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Mi curiosidad me llevó más profundo, bajando por una madriguera que parecía no tener fin. Entre esos enlaces oscuros elegí uno que llamó mi atención. Al abrirlo, apareció un mensaje emergente que decía algo así como: «Estás listo para lo que viene», y me daba dos opciones: continuar o retroceder. Sin pensarlo demasiado, presioné continuar. No entendía realmente en qué me estaba metiendo ni lo que estaba a punto de ver. La pantalla se volvió negra y tras unos segundos, una moneda digital comenzó a caer lentamente, girando hasta detenerse. Entonces apareció un texto enorme: cara o cruz. Debajo, un cuadro con términos y condiciones y una pequeña tarifa para poder acceder. Reconozco que fue un error, pero pagué sin cuestionarlo. Ya estaba demasiado involucrado. Luego apareció un video en vivo. Mostraba un sótano oscuro, con cadenas colgando del techo y una silla vacía justo en el centro. En una esquina, un contador regresaba el tiempo. En la parte inferior del video, comenzó a aparecer un chat con nombres de usuarios que comentaban y saludaban. Me uní tímidamente, diciendo: «Hola». Uno de los usuarios me dio la bienvenida, y justo después apareció una figura en pantalla. Era un hombre sin camisa, usando una máscara de gas vieja y desgastada. Respiraba fuerte y permanecía inmóvil, mirando fijamente a la cámara. La tensión en la sala virtual subió. El contador terminó y el administrador del chat dio la bienvenida oficial, anunciando que el show estaba por comenzar y que había caras nuevas para disfrutar. Sin más preámbulos, la figura con la máscara llamó a alguien más desde las sombras. Otro hombre con máscara entró empujando algo cubierto por una tela sucia.
Lo dejaron en el centro del cuarto y, sin perder tiempo, el primero empezó a contar hacia atrás con sus dedos antes de quitar la tela. Lo que apareció ante mí me dejó paralizado. Era un hombre atado, desnudo, con la cabeza baja, claramente inconsciente o drogado. La escena era real y terrible. El tipo con la máscara jugaba con una moneda mientras el chat comenzaba a mostrar opciones, cara o cruz, para decidir qué le harían al hombre. Un usuario votó y el torturador sacó un soplete, acercándolo a la oreja del hombre amarrado. Este reaccionó con dolor, despertándose de golpe. Sentí cómo me subía la ansiedad y el miedo. No podía creer que estaba viendo algo así. El soplete se alejó y otra pregunta apareció en pantalla. Cara o cruz, cuelga de las cuencas de los ojos o de los tobillos. El chat se volvió loco, con gente pidiendo una u otra opción. Un usuario eligió cara. Lo que vino después me destrozó por dentro. El hombre en la máscara levantó unos ganchos que colgaban del techo y uno a uno los colocó en las cuencas de los ojos de la víctima, perforándolos con una brutalidad indescriptible. Los gritos, el dolor, la sangre, todo resonaba en mis oídos y me paralizaba. El torturador hizo un gesto hacia la cámara, con un pulgar hacia abajo. Luego lentamente cambió a un pulgar hacia arriba, presionó un botón y las cadenas comenzaron a levantarse, suspendiendo al hombre por los ganchos en sus ojos. El horror era absoluto. Mientras el hombre colgaba de las cadenas, retorciéndose en agonía, yo estaba congelado frente a la pantalla. No podía apartar la mirada, aunque cada segundo sentía que algo dentro de mí se rompía. El sonido de sus gritos se mezclaba con los mensajes del chat, que seguían disparando órdenes y elecciones tan crueles como las anteriores. Era como si aquellos espectadores estuvieran jugando con la vida de esa persona, como si nada importara. Entonces apareció una nueva pregunta, pero esta vez no dirigida a nadie más que a mí. ¿Cara o cruz? Carabate en las rodillas, cruz tijeras en los tendones de Aquiles. Mi nombre de usuario estaba resaltado en el chat, y las miradas virtuales parecían clavarse en mí. Sentí como mi pulso se aceleraba, el sudor me caía por la frente, y un frío recorrió mi espalda. No podía participar en algo así. No podía decidir entre dos actos tan brutales. Con la mano temblando escribí, paso, no puedo elegir. El silencio invadió el chat por unos momentos, pero la calma no duró. El hombre con la máscara me miraba fijamente desde la pantalla, como si pudiera atravesar el monitor y llegar hasta mí. Los mensajes volvieron, esta vez hostiles. Cobarde, elige o eres parte del juego. Estás en el lugar equivocado. Toma una decisión, imbécil. Intenté mantenerme firme y respondí con otro mensaje. No voy a ser parte de esta locura. Todos ustedes están enfermos. El chat se llenó de burlas y risas siniestras, pero cuando intenté cerrar la ventana, el cursor de mi ratón se congeló. No podía moverlo, no podía salir. La máscara seguía ahí, con la respiración pesada y la voz profunda y distorsionada que susurró. Cara o cruz, Esteban. ¿Serás parte de nuestro próximo show? Cara sí, cruz no. Mi nombre es real frente a todos. El terror me paralizó. Desconecté todo de golpe, la pantalla se volvió negra y me quedé en silencio, temblando en la oscuridad. No sabía qué había pasado, ni cómo sabían quién era yo. ¿Habían roto mi anonimato? ¿Era solo una amenaza o algo más? Pasaron los días y la paranoia se apoderó de mí. Sentía ojos en todas partes, sospechaba de cada sombra. Intenté convencerme de que todo había sido una amenaza para asustarme y alejarme, pero esa sensación nunca desapareció del todo. Pasó casi una semana desde aquella noche infernal, y no había logrado dormir ni un minuto tranquilo. Cada ruido, cada sombra, me parecía una señal de que algo estaba por suceder. Una noche, un fuerte golpe sacudió mi puerta. Mi corazón se aceleró hasta casi salirse del pecho. Me levanté con cautela y fui a mirar, pero no había nadie. Solo un sobre deslizado por debajo. Lo recogí con manos temblorosas y al abrirlo sentí un frío helado recorriéndome el cuerpo. Dentro había una moneda vieja, similar a la que había visto en aquella macabra transmisión, y una nota con solo 2 palabras escritas con tinta negra y temblorosa. Cara o cruz, nos vemos pronto. Fue entonces cuando comprendí que el horror no había terminado. Que aquellos rostros enmascarados y esa web profunda no eran solo un oscuro rincón de internet, sino una amenaza real que ahora me perseguía.
Me fui de la ciudad buscando un refugio donde pudiera sentir algo parecido a la paz, aunque sabía que el miedo me acompañaría siempre. Si alguien escucha esto, alguien que pueda aprender de mi experiencia, les suplico, no se adentren en esos lugares. No dejen que la curiosidad los arrastre a lo más profundo de la oscuridad. Porque a veces, lo que buscamos ver nos cambia para siempre. Y puede ser demasiado tarde para escapar. Nunca voy a olvidar la primera vez que escuché hablar de la Deep Web y de todas las cosas extrañas que supuestamente se podían encontrar allí. En la secundaria, mis amigos y yo éramos fanáticos de las leyendas urbanas y los mitos de Internet. Pasábamos horas navegando por sitios como Reddit y 4chan, buscando historias raras y contenido fuera de lo común. No teníamos una búsqueda específica. Lo que realmente nos atrapaba era la sorpresa y la incertidumbre sobre lo que podíamos descubrir. Creo que nuestra generación se sentía atraída por esto porque crecimos en la era de LimeWire. Fuimos de los primeros jóvenes en tener acceso a dispositivos electrónicos con conexión a Internet, y luego nos dejaron a nuestro libre albedrío. Esta fue la primera época en la que podías escuchar algo en la radio o la tele y luego buscarlo al instante en la red. Mientras muchos solo descargaban canciones o videos, otros aprendimos que en LimeWire podías encontrar casi cualquier cosa. Esto hacía que la experiencia fuera como una ruleta rusa. Un minuto creías que ibas a bajar una canción de My Chemical Romance y al siguiente te topabas con un video perturbador. Como imaginarás, estábamos fascinados con la idea de la Deep Web. Al principio, era solo un tema de conversación, rumores y teorías. Para nosotros, la Deep Web era la frontera final, el único lugar donde uno podía explorar y quizás ver cosas que nadie más había visto jamás. Pronto descubrimos lo que se necesitaba para acceder a ella. Nadie quería usar sus dispositivos personales para semejante aventura, así que pensamos en conseguir una laptop barata o desechable. Claro, éramos adolescentes sin mucho dinero, pero la necesidad de dar ese salto era muy fuerte. Yo decidí que iba a ser el primero en entrar desde mi computadora en casa. Me tomó un par de días de investigación, pero finalmente averigüé cómo hacerlo. No voy a contar los detalles exactos para que no cometas los mismos errores que yo. Solo diré que se requiere un navegador especial para entrar. Si quieres explorar, tendrás que descubrir el resto por ti mismo. Descargué el software necesario y empecé a probar. Acceder a la Deep Web es en realidad más sencillo de lo que muchos dicen. Lo complicado es moverse dentro de ella. No hay buscadores comunes como en la Internet tradicional, sino que necesitas direcciones URL muy específicas para encontrar los sitios. Eso impide que cualquiera, sin experiencia, entre y recorra lugares potencialmente peligrosos sin saber lo que hace. Sin desanimarme, me conecté a un foro llamado Forsan. Los usuarios anónimos allí me dieron algunos consejos, casi todos para advertirme que me mantuviera alejado. Pero después de preguntar y charlar durante una noche, finalmente me facilitaron un enlace con una lista de URLs de la Deep Web. Eran miles. Cuando las vi, sentí vértigo. No podía imaginar la cantidad de cosas raras que podía descubrir. Comencé a investigar un enlace tras otro. No puedo describir lo decepcionado que me sentí cuando los primeros sitios a los que entré estaban caídos o eran falsos. Pensé que me habían estafado. Pero no me di por vencido. Durante casi todo un año en la secundaria, seguí intentando, compartiendo la experiencia con mis amigos y sin abandonar la idea. Finalmente, después de saltar de un enlace muerto a otro, encontré uno que no estaba caído, un mercado en línea que parecía funcionar de verdad. Como te imaginarás, los productos que vendían no eran cosas comunes ni legales. Me topé con un sitio fetichista dedicado a la venta de orina, y no cualquier tipo, sino orina limpia, la clase que pasaría una prueba de drogas. Fue como encontrar un tesoro extraño y perturbador al mismo tiempo. Pasé horas navegando, asegurándome de no perder detalle, porque quería hacer un informe completo para mis amigos. Cuando les conté lo que había encontrado, no podían creerlo. Todos me preguntaban si estaba loco o si creía que el FBI ya estaba vigilando mi casa. A pesar de las bromas, todos querían ver lo que yo había descubierto. Durante semanas, mis amigos venían después de la escuela, normalmente cuando mis padres no estaban en casa. Teníamos nuestra propia lista de sitios visitados y aquellos que estaban inactivos o caídos. La cantidad de cosas raras que vimos fue increíble. Empezamos con ese extraño sitio de la orina, pero era solo la punta del iceberg.
Con el tiempo nos topamos con URLs mucho más inquietantes. Una semana exploramos un mercado que funcionaba más como un foro. No se trataba de productos, sino de servicios. Los usuarios afirmaban ser sicarios profesionales, con diferentes especialidades y tarifas que variaban según el objetivo. Algunos cobraban alrededor de $2,000 americanos o su equivalente en moneda local, mientras que otros pedían sumas mucho más elevadas para asesinatos de alto perfil. Obviamente no podíamos verificar si realmente cumplían con lo que decían, y una parte de nosotros sospechaba que todo era un juego o una farsa. Pero para sacarnos la duda, creamos una cuenta en ese foro de sicarios. No pedían mucha información. Era todo muy minimalista, probablemente para evitar dejar rastros. Parecía que los detalles reales y las transacciones se manejaban fuera de línea. Mientras navegábamos por ese sitio, de repente apareció una pequeña burbuja azul en la esquina superior derecha de mi pantalla. Tenía el tamaño de la uña del dedo meñique y parecía un ojo. Al principio no le presté atención, pensé que era alguna actualización o un error del navegador. Pero, incluso después de cerrar todos los programas relacionados con la Deep Web, esa burbuja seguía ahí, fija en la esquina del monitor. Intenté todo para quitarla. Reiniciar, apagar la computadora, escanear con antivirus, eliminar programas sospechosos. Nada funcionó. Parecía que la burbuja era parte de mi sistema ahora y no había forma de eliminarla. Como éramos jóvenes y bastante ingenuos, aprendí a ignorarla, como si fuera parte del paisaje. A pesar de tener esa extraña burbuja azul mirándonos desde la esquina de la pantalla, seguimos explorando la Deep Web. Pasaron un par de semanas antes de que encontráramos un sitio que realmente capturó nuestra atención. Un mercado negro para hackers y especialistas en piratería informática. Allí había currículums con las habilidades de estos hackers, listas de servicios que ofrecían e incluso tutoriales para aprender ciertas técnicas. Era como un centro neurálgico para el intercambio de conocimientos, acceso a puertas traseras y venta de información robada. Curiosamente, estar en ese sitio no nos aterrorizaba como habríamos esperado, aunque parecía ser el verdadero epicentro de actividades ilegales y peligrosas. Nos quedamos explorando ese lugar hasta que, un día, la pequeña burbuja azul desapareció de la pantalla. En ese momento, todos nos miramos y soltamos una risa nerviosa, como si el miedo se hubiera disipado. Pero justo entonces, la pantalla se puso gris y apareció una caja de texto con un mensaje que nos dejó paralizados. El mensaje decía algo así: «Hola, soy uno de los administradores de este sitio. Intentamos registrar a todos los que pasan por aquí y te he estado observando desde tu primera visita. He visto tu actividad diaria en nuestros servidores y he llegado a la conclusión de que no estás interesado en comprar ni usar ninguno de nuestros servicios. Sospecho que ni siquiera podrías pagar por ellos, siendo un grupo de adolescentes que han mordido más de lo que pueden masticar». El administrador continuó explicando que no estábamos en peligro inmediato y que el equipo de administración no tenía problema con que estuviéramos mirando, pero que otros usuarios sí podían ser una amenaza real. Dado lo sensible del sitio, había hackers y personas peligrosas vigilando constantemente. También mencionó que, como estábamos usando la conexión doméstica sin protección adecuada, nuestra actividad era una bandera gigante para cualquiera que quisiera aprovecharse de nosotros. Después me preguntó si había notado la burbuja azul en la pantalla, y cuando le respondí que sí, dijo que esa burbuja era un polizón que alguien había dejado en mi sistema para seguir mis movimientos. Aunque no podían verme a través del monitor, podían monitorear todo lo que hacía en mi conexión a Internet, probablemente con la intención de chantajearnos o peor. El administrador dijo que él mismo había eliminado a ese polizón para protegerme y me recomendó que tomara precauciones antes de seguir explorando la Deep Web. Finalmente, me dijo que era mejor salir ahora, si sabía lo que era bueno para mí. Nos quedamos en silencio, sin saber qué decir. La sensación de incredulidad y miedo se apoderó de todos. Como adolescentes, necesitábamos más que un mensaje escalofriante para convencernos. Así que uno de mis amigos, con el pulso tembloroso, escribió de vuelta: «¿Cómo sabemos que esto es real? Cualquiera podría estar inventando todo esto». Para nuestra sorpresa, el administrador respondió casi de inmediato, y no con información cualquiera. Nos dio nuestros nombres completos, nuestras direcciones. Incluso mencionó la escuela a la que asistíamos todos.
Fue como si nos hubieran tomado una foto en el momento justo. Nos miramos, pálidos y nerviosos, y sin pensarlo 2 veces cerramos el navegador de la Deep Web. Esa fue la última vez que intenté volver a entrar. Desde ese día nunca más quise saber nada de la Deep Web ni de esos lugares oscuros donde la curiosidad puede llevarte a perder el control. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la realidad que nos rodea? ¿Qué hay más allá de lo que vemos? ¿O qué es realmente todo esto? Esas preguntas comenzaron a rondarme tras mi última incursión en la Deep Web. Seguro ya saben qué es, así que no me detendré a explicar qué es ni cómo entrar, pero sí les digo que hay muchas historias exageradas por ahí, aunque no todas lo son, y en verdad hay cosas realmente perturbadoras escondidas en ese vasto océano de enlaces. Pero mi relato no trata sobre mí ni sobre meterme en problemas por hablar con personas equivocadas. Más bien, se centra en lo que encontré. Un sitio oscuro y macabro que no pude dejar de mirar ni de investigar y que me hizo replantear mucho acerca de la naturaleza humana. Había terminado mi jornada laboral después de un día agotador y como siempre hice lo de costumbre. Llegar a casa, abrir una bebida energética y sumergirme profundamente en la Deep Web. Me fascinaban sus misterios y siempre estaba buscando algo nuevo y perturbador para ver. Creía que ya lo había visto todo, que nada podría sorprenderme, hasta esa noche. Fue entonces cuando me topé con un enlace a una página llamada Eternidad Viva. El nombre despertó mi curiosidad, así que sin pensarlo demasiado, hice clic para entrar. Apareció una advertencia estándar. Discreción del espectador, entra bajo tu propio riesgo. Ni siquiera la terminé de leer, mi impaciencia pudo más. Lo que vi allí no se parecía a nada que hubiera encontrado antes. Tengo el estómago fuerte y he visto videos de violencia, torturas y más, pero esto fue otra cosa. Era un sitio dedicado a la taxidermia, pero no una cualquiera. Se trataba de taxidermia humana. Las primeras imágenes me helaron la sangre. Cuerpos embalsamados, conservados, con ojos vacíos que parecían mirarme sin vida. Mientras exploraba, la cosa se ponía más inquietante. Había tutoriales mostrando paso a paso cómo se realizaba el proceso, desde vaciar el cuerpo, extraer órganos, rellenar con espumas rígidas, hasta coser y preservar la piel. No podía apartar la vista, aunque me revolvía el estómago. Más allá de eso, había una especie de exhibición con cuerpos y cabezas humanas montadas, como trofeos horripilantes. Incluso ofrecían venta de partes humanas, con precios que iban desde cientos hasta miles de dólares, dependiendo del tipo de cuerpo o parte que buscabas, e incluso mencionaban híbridos. Cuando llegué a esa sección, sentí un escalofrío que no se me va de la mente. La palabra híbrido se refería a mezclas entre humanos y animales, productos de taxidermia experimental. Una de las imágenes más aterradoras fue la de una cabeza de mujer montada en el cuerpo de un perro. No sé si eso es físicamente posible conservarlo sin que se descomponga, pero ver el proceso en video, con la voz distorsionada del taxidermista, fue escalofriante. Su acento sonaba como sudamericano, aunque no pude precisar bien. Aunque me sentía asqueado, no podía dejar de seguir explorando, atrapado por la fascinación y el horror. La sección de ventas estaba organizada por categorías, y podías pedir lo que quisieras. Manos, piernas, cabezas. Pensé que ya lo había visto todo, pero saber que existe un mercado para esto y que hay gente dispuesta a financiarlo, me dejó helado. He visto mucho en la Deep Web, pero encontrar este sitio me impactó como nada antes. Me recordó que el mundo en que vivimos es más oscuro y extraño de lo que imaginamos. La taxidermia humana ha sido ilegal durante siglos, pero estas cosas ocurren en las sombras. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la realidad que nos rodea? ¿Qué hay más allá de lo que vemos? ¿O qué es realmente todo esto? Esas preguntas comenzaron a rondarme tras mi última incursión en la Deep Web. Seguro ya saben qué es, así que no me detendré a explicar qué es ni cómo entrar. Pero sí les digo que hay muchas historias exageradas por ahí, aunque no todas lo son. Y en verdad hay cosas realmente perturbadoras escondidas en ese vasto océano de enlaces. Pero mi relato no trata sobre mí ni sobre meterme en problemas por hablar con personas equivocadas. Más bien, se centra en lo que encontré. Un sitio oscuro y macabro que no pude dejar de mirar ni de investigar, y que me hizo replantear mucho acerca de la naturaleza humana. Había terminado mi jornada laboral después de un día agotador y, como siempre, hice lo de costumbre.
Llegar a casa, abrir una bebida energética y sumergirme profundamente en la Deep Web. Me fascinaban sus misterios y siempre estaba buscando algo nuevo y perturbador para ver. Creía que ya lo había visto todo, que nada podría sorprenderme, hasta esa noche. Fue entonces cuando me topé con un enlace a una página llamada Eternidad Viva. El nombre despertó mi curiosidad, así que sin pensarlo demasiado, hice clic para entrar. Apareció una advertencia estándar. Discreción del espectador. Entra bajo tu propio riesgo. Ni siquiera la terminé de leer. Mi impaciencia pudo más. Lo que vi allí no se parecía a nada que hubiera encontrado antes. Tengo el estómago fuerte y he visto videos de violencia, torturas y más. Pero esto fue otra cosa. Era un sitio dedicado a la taxidermia, pero no una cualquiera. Se trataba de taxidermia humana. Las primeras imágenes me helaron la sangre. Cuerpos embalsamados, conservados, con ojos vacíos que parecían mirarme sin vida. Mientras exploraba, la cosa se ponía más inquietante. Había tutoriales mostrando paso a paso cómo se realizaba el proceso, desde vaciar el cuerpo, extraer órganos, rellenar con espumas rígidas, hasta coser y preservar la piel. No podía apartar la vista, aunque me revolvía el estómago. Más allá de eso, había una especie de exhibición con cuerpos y cabezas humanas montadas, como trofeos horripilantes. Incluso ofrecían venta de partes humanas, con precios que iban desde cientos hasta miles de dólares, dependiendo del tipo de cuerpo o parte que buscabas, e incluso mencionaban híbridos. Cuando llegué a esa sección, sentí un escalofrío que no se me va de la mente. La palabra híbrido se refería a mezclas entre humanos y animales, productos de taxidermia experimental. Una de las imágenes más aterradoras fue la de una cabeza de mujer montada en el cuerpo de un perro. No sé si eso es físicamente posible conservarlo sin que se descomponga, pero ver el proceso en video, con la voz distorsionada del taxidermista, fue escalofriante. Su acento sonaba como sudamericano, aunque no pude precisar bien. Aunque me sentí asqueado, no podía dejar de seguir explorando, atrapado por la fascinación y el horror. La sección de ventas estaba organizada por categorías, y podías pedir lo que quisieras: manos, piernas, cabezas. Pensé que ya lo había visto todo, pero saber que existe un mercado para esto y que hay gente dispuesta a financiarlo, me dejó helado. He visto mucho en la Deep Web, pero encontrar este sitio me impactó como nada antes. Me recordó que el mundo en que vivimos es más oscuro y extraño de lo que imaginamos. La taxidermia humana ha sido ilegal durante siglos, pero estas cosas ocurren en las sombras. Desde aquella noche, no he dejado de pensar en lo que vi. Ese sitio en la Deep Web me mostró un lado del mundo que nunca habría imaginado, un lugar donde la oscuridad no es solo metafórica, sino literal. La existencia de ese mercado macabro, con humanos preservados como objetos y experimentos horribles, me hizo cuestionar qué tan lejos puede llegar la humanidad cuando el poder y la obsesión se cruzan con lo ilegal y lo inmoral. Sé que la mayoría nunca verá ni sabrá de estas cosas, y tal vez sea mejor así. Pero mientras siga explorando, buscando respuestas o simplemente intentando comprender esta realidad extraña y aterradora, tendré que vivir con el peso de lo que presencié. Al final, la Deep Web no es solo un espacio virtual. Es un reflejo de los rincones más oscuros de nuestra sociedad y de nuestra propia naturaleza. Y mientras menos sepamos, quizás podamos seguir con la ilusión de que el mundo es un lugar seguro y normal, pero yo ya sé que no es así. La Deep Web siempre ha sido un tema que me ha llamado mucho la atención. Había escuchado un sinfín de relatos y rumores sobre la enorme cantidad de contenido que se encuentra ahí, cosas que simplemente no verías navegando en la Internet común. Como muchos saben, la web tiene distintas capas y cuanto más profundo te adentras, más contenido perturbador supuestamente puedes descubrir. Eso fue lo que despertó mi curiosidad. Según lo que había leído y escuchado, en la Deep Web se pueden hallar desde sectas extrañas, asesinos a sueldo, filtraciones de datos privados, secretos gubernamentales, hasta secuestros y torturas. Incluso existe la posibilidad de comprar cajas misteriosas con contenido desconocido. Las opciones parecían ilimitadas. Tengo 28 años, soy alguien bastante aficionado a la tecnología y me gusta explorar la web para entretenerme y aprender. Antes de ingresar a la Deep Web, descargué el programa y navegador Tor, ya que esta parte de Internet no es accesible a través de buscadores normales como Chrome o Explorer.
Además, tomé precauciones para ocultar mi ubicación, pues no quería que nadie supiera desde dónde me conectaba. Una noche, sin tener que madrugar al día siguiente, decidí aventurarme y comprobar por mí mismo qué era realmente la Deep Web y si todo lo que se dice sobre ella era cierto o no. Al empezar, abrí la página de Hidden Wiki, que me mostraba varias advertencias y una lista de enlaces muy generales. No sabía qué esperar, así que empecé a hacer clic en algunos para ver qué contenían. El primer enlace tardó muchísimo en cargar, pero finalmente me llevó a otra página con más enlaces, esta vez directos a sitios específicos. Probé algunos que eran mercados de drogas ilegales. No estaba interesado en comprar, pero me impresionó la variedad que había con tan solo unos pocos clics. Después de aproximadamente una hora navegando sin encontrar algo realmente llamativo, decidí tomar un descanso. Al regresar abrí otro enlace que me llevó a una página completamente negra. Pensé que estaba rota y estaba a punto de salir cuando noté un texto muy tenue en la esquina inferior derecha que decía «Desliza». Seguí la indicación y me llevó a otra página oscura, pero esta tenía una lista de enlaces con descripciones en texto rosa. Sentí que algo importante estaba por suceder, así que empecé a explorar esos enlaces. El primer enlace en el que hice clic esa noche fue uno que cambió todo para mí. La página tenía fondo negro y en la parte superior aparecía un texto que decía «Mercado de carne de primera y barbacoa». Apareció una advertencia, dejando claro que el sitio era solo para compradores voluntarios. Aunque no tenía intención de comprar nada, algo me impulsó a entrar. Lo que vi al cargar la página me congeló la sangre y me provocó un escalofrío inmediato. Al ingresar, lo primero que apareció fue un video promocional que mostraba lo que ofrecía el sitio. Al principio, se veía un enorme trozo de carne asándose lentamente sobre una hoguera. De repente, la escena cambió y mostró el origen de esa carne. Una persona atada, gritando de dolor, mientras alguien con un gran cuchillo de carnicero le cortaba una pierna. Luego el video volvió a la carne ya cocinada, siendo cortada y servida en un plato frente a un hombre que comenzaba a comerla. El video finalizaba con un mensaje invitando a ordenar ahora la carne más fresca y de mejor calidad que puedas imaginar. Sentí un malestar físico inmediato, pero no podía apartar la mirada. Lo que había descubierto era un mercado dedicado al canibalismo. En ese momento supe que debía haber cerrado la página, pero no lo hice. Quizás te preguntes por qué seguí, pero el shock me dejó paralizado, y la mezcla de incredulidad y morbo me mantuvo pegado a la pantalla. El sitio contenía muchas imágenes perturbadoras, pero lo que realmente me aterrorizó fueron los foros. Allí, la gente hablaba abiertamente sobre sus deseos de probar diferentes partes del cuerpo humano. Intercambiaban consejos sobre las mejores formas de preparar carne humana y discutían sus experiencias. Era una comunidad real, conversando sin pudor sobre algo que a mí me parecía inimaginable. Más adelante encontré un formulario para hacer pedidos. Se podía pagar y seleccionar partes específicas. Género, raza, edad y nacionalidad, todo personalizado. Los precios comenzaban en varios miles de dólares. Era un mercado de carne humana real, una locura absoluta. Lo que siguió fue aún más incomprensible. Había otro formulario donde la gente podía ofrecerse voluntariamente para ser consumidos. Personas con deseos perturbadores o que simplemente querían poner fin a su vida podían hacerlo a través de esa plataforma. Mientras sudaba frío y sentía un nudo en la garganta, no podía dejar de leer. Cometí el peor error de mi vida cuando hice clic en un enlace que decía «Transmisiones en vivo, cocción de ganado». Apareció un video en directo con un cuadro de chat donde otros usuarios escribían comentarios y exigían que el carne fuera preparada de inmediato. La cámara mostraba un gran barril de metal suspendido en el aire, colgando sobre un fuego. Al principio el barril estaba vacío, pero luego apareció un ojo asustado en el orificio superior. Escuchar los gritos que provenían de ahí me heló la sangre. La cámara se acercaba lentamente al barril, mientras el ojo desesperado miraba hacia afuera, intentando encontrar una salida. El sonido de los gritos llenaba mis auriculares, retumbando en mis oídos y haciendo que mi corazón se acelerara como nunca antes. En el chat, los usuarios no mostraban piedad, alentaban y exigían que el hombre dentro del barril fuera cocinado vivo, como si fuera un espectáculo. Sin titubear, la persona detrás de la cámara encendió el fuego bajo el barril. Las llamas crecieron rápidamente, envolviendo el metal y aumentando la intensidad de los gritos.
Yo estaba paralizado, entre el horror y la incredulidad, incapaz de apartar la vista. La sensación de impotencia y terror era abrumadora. Finalmente no pude soportarlo más. Cerré el video de inmediato, apagué la computadora y me quedé sentado en la oscuridad, tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. Las imágenes, los sonidos, todo seguía dándome vueltas en la mente como una pesadilla constante. Durante días, la experiencia me impidió dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese barril, escuchaba esos gritos y recordaba ese mercado macabro. Sabía que lo que había descubierto era real, que existía un lado oscuro de la Deep Web mucho más perturbador de lo que jamás imaginé. Fue la última vez que entré a esa parte de Internet. Buscaba respuestas, curiosidad, tal vez un poco de adrenalina, pero lo que encontré fue una realidad horrible y enfermiza que todavía me persigue. Así que si algo puedo aconsejarte es que no dejes que la curiosidad te lleve por ese camino. La Deep Web alberga cosas que nadie debería ver ni experimentar. Créeme, no vale la pena. Después de cerrar la computadora me quedé sentado en completa oscuridad durante lo que parecieron horas. Mi mente no dejaba de repasar cada detalle, cada grito, cada imagen que acababa de ver. La sensación de impotencia me invadía por completo, como si hubiera presenciado algo prohibido que ninguna persona debería haber visto jamás. Al día siguiente, intenté seguir con mi rutina normal, pero la experiencia me había dejado marcado. No podía concentrarme, no podía dejar de pensar en aquellas personas detrás de esas horribles escenas. ¿Quiénes eran? ¿Cómo podían vivir sabiendo que alguien estaba sufriendo de esa manera por el simple placer o la morbosa curiosidad de otros? Intenté hablar con amigos, contarles vagamente lo que había visto, pero la mayoría reaccionó con incredulidad o nerviosismo. Nadie podía imaginar que la Deep Web ocultara un mundo tan macabro. Un lugar donde la crueldad humana no tiene límites y donde la vida y la muerte parecen ser mercancía. Pasaron los días y las semanas, pero la pesadilla seguía presente. En mis momentos de soledad me sorprendía buscando en la memoria algún detalle, alguna señal que me ayudara a entender cómo algo así podía existir. No podía sacudir esa imagen del barril, ni el rostro del hombre con el ojo abierto, suplicando por su vida. Con el tiempo, comencé a comprender que no era solo un caso aislado. La Deep Web es un reflejo oscuro de nuestra sociedad, donde las partes más retorcidas de la naturaleza humana encuentran un refugio para manifestarse sin miedo a la ley ni al juicio. Es un lugar donde la moral y la ética se desvanecen y la crueldad se convierte en espectáculo. Esto me llevó a pensar en la responsabilidad que tenemos como usuarios de Internet. La curiosidad puede ser peligrosa, y el deseo de saber todo puede llevarnos a lugares de los que no podemos regresar igual. La información y el acceso son herramientas poderosas, pero sin límites pueden destruir nuestra paz mental y nuestra visión del mundo. Hoy, aunque intento dejar atrás esa experiencia, sé que una parte de mí siempre estará marcada por lo que vi en la Deep Web. He aprendido a respetar los límites y a entender que hay cosas que quizás es mejor no descubrir, porque la realidad a veces puede ser mucho más aterradora que cualquier ficción. Con el paso del tiempo, comprendí que la Deep Web no es simplemente un rincón oscuro y misterioso de Internet, sino un abismo donde lo peor de la humanidad se oculta y se alimenta. Las imágenes, los videos, las conversaciones, todo formaba parte de un mundo que nadie debería conocer, y mucho menos experimentar de primera mano. Aquella noche me enseñó una lección invaluable. La curiosidad puede llevarnos a lugares peligrosos, y algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar completamente en nuestra mente. La Deep Web guarda secretos que parecen sacados de las peores pesadillas, y aunque la tentación de explorarla pueda ser grande, el costo emocional y psicológico puede ser demasiado alto. Decidí alejarme de ese mundo oscuro para siempre. A partir de entonces, enfoqué mi pasión por la tecnología en proyectos más positivos, en usar el Internet para aprender, crear y conectar con las personas, no para adentrarme en las sombras. Si algo puedo recomendar, es que mantengas la curiosidad bajo control y no te dejes seducir por las leyendas negras de la Deep Web. Hay cosas que es mejor no ver, porque no solo perturban tu mente, sino que también pueden cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Yo fui uno de esos curiosos, y pagué un precio muy alto por ello. Así que si alguna vez te cruzas con la idea de explorar esos rincones oscuros,
Piénsalo 2 veces. No todo lo que está oculto debe ser descubierto. Tenía 26 años y estaba sin empleo, sintiéndome frustrado por la rutina monótona de la vida laboral. Decidí probar suerte trabajando desde casa. Así que pasaba mis días y noches navegando por internet, buscando cualquier oportunidad para ganar algo de dinero. Soy bastante propenso a distraerme y muchas veces terminaba perdiendo el tiempo haciendo cosas que no tenían que ver con mi búsqueda. Una noche, mientras estaba en Reddit, me topé con varias conversaciones acerca de la Deep Web. Me causaba gracia cómo la gente la describía como algo terrorífico, así que decidí indagar un poco por mi cuenta. Fue una idea muy poco inteligente meterme en ese mundo, pero lo fue aún más hacerlo a las 2 de la madrugada. Encontré una página donde podías chatear de forma anónima con otras personas. La persona que me tocó fue una mujer, aparentemente en sus veintitantos, y muy atractiva. Se apoyaba con la cabeza en las manos, mirando a la cámara con una expresión juguetona y parpadeando. No tenía intención de encender mi cámara, pero empezamos a intercambiar mensajes. Ella me pidió varias veces que encendiera la cámara, pero lo ignoré. Después de insistir un poco, ella finalmente habló, aunque noté que era bastante reservada. También observé que sus ojos no miraban a la cámara ni a un lado, sino que parecían perderse en otra dirección después de cada mensaje. Eso me empezó a inquietar. Le pregunté si había alguien más con ella, y primero dijo que no, que solo hablaba conmigo. Pero luego, mientras respondía, su expresión cambió y me advirtió con una sonrisa. No seas tan curioso, no tengas miedo. Parecía que se estaba riendo de mí, pero no con ella sola, sino con alguien más. Me aburrí un poco y le dije que sentía que no era la única persona con la que estaba hablando. Me respondió, «Estás hablando con todos nosotros». Me retó a encender la cámara, insistiendo mucho, y cuando traté de cerrar el chat, mi cursor se quedó congelado. La única opción que funcionaba era escribir en la caja de mensajes. Ella volvió a pedirme que encendiera la cámara con una voz dulce pero firme. Cuando finalmente accedí, vi su rostro sonriendo ampliamente, pero con una sonrisa que parecía falsa, casi aterradora. Mi computadora empezó a fallar, la pantalla se quedó negra y sentí un alivio momentáneo. Pero entonces aparecieron mensajes agresivos en el chat y el cursor empezó a moverse solo por la pantalla. El ambiente se volvió cada vez más siniestro y no sabía qué esperar. En la cámara, su rostro volvió a aparecer, pero ahora con una expresión completamente vacía, con ojos desorbitados y una ira contenida que me heló la sangre. Luego, más personas aparecieron con máscaras y la situación se volvió una pesadilla viviente. Intenté cerrar la ventana del navegador, pero era imposible. Estaba bloqueada y el cursor seguía moviéndose sin control, escribiendo mensajes amenazantes que no lograba detener. Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí, pero traté de mantener la calma. Recordé que había leído algo sobre desconectar la conexión a Internet, así que desenchufé el cable de la computadora. En ese instante, todo volvió a la normalidad. La pantalla se apagó y el cursor dejó de moverse. Respiré profundo y apagué la computadora. Pero la sensación de que algo me había seguido no se iba. Encendí el celular para distraerme y encontré un mensaje en una aplicación de mensajería que no reconocía. El mensaje era solo una serie de números y letras, sin sentido aparente. Sin embargo, recordé que en la Deep Web suelen usarse códigos y claves cifradas. Me sentí demasiado intrigado y, contra mi mejor juicio, decidí investigar qué significaba. Mientras descifraba aquel código, un frío recorrió mi espalda. En la pantalla apareció un nuevo mensaje. «Nos vemos pronto». Era claro que aquello no había terminado. Pasaron los días, pero la sensación de estar vigilado no me abandonaba. Decidí buscar ayuda y contacté a un experto en seguridad informática. Él me explicó que lo que había vivido era una manipulación típica de la Deep Web, donde hackers utilizan sistemas para controlar dispositivos y enviar mensajes intimidatorios. Con su ayuda, logré rastrear la fuente de los ataques digitales. Era alguien que conocía, alguien que quería hacerme daño desde las sombras. Pero esta vez estaba preparado. Con las herramientas adecuadas y el apoyo correcto, conseguí bloquear todas las amenazas. Finalmente, cerré esa oscura puerta que se había abierto en mi vida, aprendiendo que la Deep Web puede ser un lugar peligroso, donde las líneas entre la realidad y el miedo se difuminan, pero también un recordatorio de la importancia de la precaución y la confianza en quienes pueden ayudarte.